Damos toda rabá a Kadosh Baruj Hu porque nos permite nuevamente estar recibiendo un nuevo Yom Shabbat. Eso significa que los 6 días laborables acabamos de cerrarlos. Los mundos superiores también acaban de cesar toda actividad de Melajá. Esto porque llegó y entró ya el Yom Shabbat, el Yom Kadosh, el día sagrado. Así que con el anochecer de este día 16 de junio del año 2023 y día 28 de Sivan del año 5783 de la creación del mundo, estamos, Baruch Hashem, recibiendo a la Malká, dándole la bienvenida a la reina Shabbat y por ende abiertos por supuesto a su irradiación, a su luminosidad y a toda su influencia energética que estará con nosotros durante todas estas 24 horas. Por lo tanto, recomendamos a todos, sugerimos a todos sumergirnos dentro de su mundo, el mundo de la Malká, la reina Shabbat. Sumerjámonos todos dentro de su mundo de luz, de Shalom, de Kedushá y de imantación sobre cada uno de nosotros. Así que Bene Israel, Bene Abraham, Bene Yitzhak, Bene Jacob, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom para cada mishpachá de los Bene Israel. Shabbat Shalom para todos nuestros talmidim y haverim en cualquier lugar del mundo. Cada Shabbat, como sabemos, aparte de todas las ceremonias, las 4 comidas, los rezos, diferentes plegarias, por supuesto que también en cada Shabbat tenemos la luz divina de la instrucción de la Torah con nosotros. En ese sentido, la parashá de esta semana que estamos desarrollando todos los Bene Israel en todo el mundo es la parashá número 37. Su nombre es Shlach Lecha. Envía por ti. Envía por ti mismo o envía por tu propia cuenta. Básicamente ese es el significado de la parashá de hoy, de la parashá Shlach Lecha. Envía por ti mismo o envía por tu propia cuenta. Esta parashá número 37 es donde tenemos el tropiezo espiritual de la generación del desierto. Un tropiezo espiritual a causa de 10 de los 12 meraglim, a causa de 10 de los 12 espías o exploradores de los que Moshe envió para espiar la tierra prometida. Ese tropiezo que impidió la entrada a la tierra prometida a esta generación que salió de Misraim se debió al mal informe, al reporte negativo de 10 de los 12 meraglim. Y por esto mismo, de ese tropiezo que hubo en el desierto de Parán, hasta el día de hoy, y hasta que venga el Mashiach,
Todos los años tendremos con nosotros el tan temido Tisha B'Av, el día 9 de Av. Así que de esto y más, Bezrat Hashem, estaremos estudiando durante las 3 sesiones de Torah de esta Parashá Shelach Lecha en este día sagrado del Yom Shabbat. Shelach Lecha, como sabemos, su porción de la Torah la tenemos en Bemidbar, libro de Números, los capítulos 13, 14 y 15. 3 capítulos enteros abarcan nuestra parashá de hoy. Y arranquemos de una vez. De hecho, hay tantos secretos que Bezrat Hashem estaremos desarrollando en la segunda y la tercera clase principalmente. En esta, por supuesto, hay que hacer toda una introducción para así, en la medida que vamos avanzando, poder ir decodificando secretos de secretos que, reitero, Bezrat Hashem, principalmente lo veremos en las clases o sesiones segunda y tercera. En ese sentido, para que avancemos, abramos de una vez ya la Parashá Shelach Lecha. Abrimos en el Sefer Bemidbar, capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a leer de corrido para detenernos después. Dice la Torah 13:1 en adelante. Y el Eterno habló a Moshe diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los Bene Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Y Moshe los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Eterno. Y todos aquellos varones eran príncipes de los Bene Israel. 2 veces se nos reitera que los 2 eran príncipes. Versículo 4, estos son sus nombres. De la tribu de Reuben, dice en hebreo, Shamua ben Zakur, dice en hebreo. De la tribu de Shimon, Shafat ben Jorí. De la tribu de Yehudá, Caleb ben Jefuné. De la tribu de Isahar, Igal ben Yosef. De la tribu de Efraim, Oshea ben Nun. De la tribu de Benjamín, Palti ben Rafu. De la tribu de Zebulún, Gadiel ben Sodi. De la tribu de Yosef, de la tribu de Menashe, Gadi ben Susi. De la tribu de Dan, Amiel ben Gemalí. De la tribu de Asher, Setur ben Mijael. De la tribu de Naftali, Nachbi ben Babsi. De la tribu de Gad, Geuel ben Maki. Estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra. Y a Oshea ben Nun le puso Moshe el nombre de Yehoshua. Bueno, 2 veces hemos aclarado que la parashá nos dice que los 2 eran príncipes. Los 2 eran cabezas, jefes de tribus. No estamos hablando de personas de bajo rango, sino que estamos hablando de 12 príncipes, de 12 cabezas, 12 jefes tribales. Los 12, por supuesto, son tzadikim, y eso no vamos a discutirlo. No vamos a ponerlo en tela de duda.
Desde el momento en que ellos ostentan este rango, esta posición espiritual, este cargo de ser cabezas o jefe de tribus, definitivamente los 12 entonces son tzadikim, almas justas, almas muy elevadas, almas sagradas, espiritualmente con una conciencia muy, pero muy elevada. Y no podemos referirnos a ellos en otros términos, sino en estos que estamos diciendo. Los 12 son tzadikim, almas justas y con una conciencia espiritualmente muy, pero muy elevada. Los 12 eran Jajamim, grandes sabios de Torah. En la sesión siguiente, Bezrat Hashem, veremos entonces por qué es que siendo Tzadikim, Jajamim, de una conciencia espiritual muy elevada, veremos en la próxima sesión por qué 10 de ellos cayeron de sus alturas espirituales. Y veremos, por supuesto, caras diferentes de las que hemos visto en otros ciclos de Torah, en este ciclo 5783. Bezrat Hashem. Así que ciertamente 10 de ellos cayeron de sus alturas espirituales, llevándose de paso a toda la generación del desierto, a toda la población censada en el desierto de 20 años hacia arriba. Ahora, Moshe, por supuesto, él está por encima, espiritualmente hablando, por encima de los 12. El nivel de conciencia de Moshe Rabenu, por supuesto que está por encima de todos. Por lo tanto, acabamos de ver que Moshe a Yehoshua, a Hoshea ben Nun le cambió su nombre. Esta será una de las primeras clases que desarrollaremos presencialmente, Bezrat Hashem, acerca del cambio de nombre, de adquirir todos nombres hebreos. Y si usted no tiene uno todavía, vaya buscándolo. Porque, y lo reitero, de las primeras clases que desarrollaremos presencialmente, le vamos a dar mucho énfasis a esto de el cambio de nombre. Bueno, ¿qué es lo que Moshe hizo con Hoshea al cambiarle el nombre por Yehoshua? Si acabamos de decir que el nivel de conciencia de Moshe Rabenu, por supuesto que está por encima de todo el pueblo, ciertamente al cambiarle Moshe el nombre a su Talmid Jajam, de Hoshea por Yehoshua, Moshe espiritualmente está colocando un antivirus espiritual en Yehoshua, su Talmid Jajam. Él sabe lo que va a pasar adelante, en los días que los exploradores anden dentro de la tierra prometida. Moshe, su nivel de conciencia, como sabemos, es Hayá. Hablamos de un nivel, de un estado de conciencia muy, pero muy elevado. Y no conocido hoy en día. De hecho, la mayoría de nosotros seguimos patinando en los primeros niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshama. Y bueno, si para llegar a Neshama no es fácil, no cualquiera está en este momento en Neshama.
mucho menos en Hayá, el nivel de conciencia en el cual Moshe Rabbeinu está en este momento. En ese sentido, por eso decimos que Moshe previó, vislumbró, percibió en el mundo espiritual lo que los meraglim, exploradores o espías, harían en los días que anduviesen husmeando la tierra prometida. Por lo tanto, Moshe protegió a su talmid de los 10. Lo protegió. Lo vacunó espiritualmente. Le puso, y lo reitero, un antivirus espiritual con el cambio de nombre. Ahora, cuando hablamos de nombres hebreos, estamos hablando de una energía espiritual. No hablamos de otra cosa. Cuando hablamos de nombres hebreos, hablamos de códigos del mundo espiritual. De manera que cuando nosotros adquirimos un nombre hebreo, no solo cambia nuestro ADN espiritual, sino que cambiamos nuestro mazal, nuestra suerte, nuestro destino, como también esa energía del nombre hebreo que adquirimos es un campo energético de protección divina para muchas cosas. Como también dentro del nombre hebreo adquirimos o nos conectamos con la misión que el alma nuestra tiene acá abajo. Ahora, al colocarle entonces Moshe a Yehoshua o a Oshea, el nombre de Yehoshua, el Zohar nos dice que Moshe le está diciendo básicamente a su Talmid Jajam que ya te salve. Ya es Yud-He o Yud-Hei, que ya te salve de ellos. Por eso decimos, Moshe sí previó lo que ocurriría con 10 de los 12 meraglim. Por eso es que le puso el nombre de Yehoshua en lugar de Oshea. Y el Zohar dice que Moshe básicamente le dice a su Talmid Jajam que ya, Yud-Hei, que ya te salve de ellos. Que Yud-He te salve de ellos. ¿De quiénes? Del consejo negativo de otros, en este caso de los 10. Que Hashem te salve de ellos. ¿De quién? De aquellos que se descarrían de la senda sagrada. Que el Eterno te salve de ellos. ¿De quiénes? De todos aquellos hombres y mujeres que no tienen el temor de Elohim y que tratan de persuadirnos para llevarnos por caminos cerrados. Que Hashem te guarde, te cuide, te proteja de ellos. ¿Quiénes son los ellos en este caso? Son todas aquellas personas o todas aquellas almas que no siguen la senda recta y pueden estar dentro de nosotros
como ocurre con los Erev Rav, que no están fuera, que no son gentiles, no son goim, sino que están dentro de nuestro pueblo, sirviendo siempre de tropiezo o haciendo tropezar a los genuinos, verdaderos y auténticos Bene Israel. Entonces, cuando Moshe le cambia el nombre a Osea por Yehoshua, reitero, le está diciendo que Hashem te salve de ellos. Pero más allá de ser esto algo meramente histórico, esta es una lección para cada uno de nosotros. Todos necesitamos ser también vacunados espiritualmente para ser protegidos de ellos. ¿De quiénes? De las personas que ya mencioné. No es solamente lo que ocurrió con Osea, ahora Yehoshua, sino que todos necesitamos, realmente todos necesitamos que Hashem nos guarde de ellos. Bueno, en ese sentido la pregunta es, ¿y cómo es que nosotros podemos salvarnos de la influencia negativa de los demás? Hay que escuchar consejo. El consejo es una energía también. Debemos aprender a escuchar consejo todos. El consejo sabio, el consejo oportuno, el consejo que se nos da para que nos vaya bien por la vida, hay que saberlo aprovechar. Y ciertamente nosotros constantemente estamos siendo aconsejados para que nos vaya bien. Hay que escuchar el consejo de nuestros padres. Sí. Escuchemos el consejo de nuestros padres. Hay que escuchar el consejo de los maestros de la escuela, del colegio, de la universidad. Hay que escucharles. Ellos no solamente nos imparten clase sino que en algunas ocasiones los maestros mismos de tú a tú aconsejan a sus estudiantes a evitar, a cuidarse de diferentes áreas. Como también hay que aprender a escuchar el consejo de nuestros rabinos, el consejo de nuestro roe, de nuestro moré, de nuestro rabí, de nuestro rebe, de nuestro maestro de Torah. En la medida en que nosotros escuchamos y atesoramos el buen consejo, tengamos la seguridad que ese consejo nos va a salvar de ellos, nos va a proteger de ellos, nos va a evitar que ellos, los Reshaim, nos lleven por malos caminos. En ese sentido, y recordando un poco los consejos que un padre le da a su hijo en el libro de los Proverbios, que tanto que se nos dice, vení, hijo mío, y hay tanto que se nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hijo mío, si tal cosa, no andes con ellos. Hijo mío, si miras que tal y tal cosa, apártate de ellos. Entonces, la manera en cómo nosotros podemos ser guardados por el Eterno, protegidos de la influencia negativa de los Reshaim, ya sea de
los goim o de dentro de nuestro pueblo es escuchando el consejo de los demás. Dice, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 8, de solo unos poquitos versículos, dice el 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no te dejes llevar por ellos. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Sheol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Qué consejos más buenos. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. En el capítulo 4, en el versículo 11 nos dice, siempre de Mishle o de Proverbios, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Y se nos recomienda, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. De nuevo el 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los reshaim, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. A Osea, Moshe lo potenció, lo energizó. Sí. Lo llenó de un ruach con la energía del nombre nuevo que le dio. Por eso nos dice el versículo 16 de nuestra parashá. Estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra. Y a Oshea ben Nun le puso Moshe el nombre de Yehoshua. Sigamos. Versículo del 17 en adelante. Los envió pues Moshe a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad fruto del país, y era el tiempo de las primicias o de las primeras uvas. Ahora, ya hemos hablado en tantas ocasiones, y de hecho lo vamos a retomar hoy para ampliar un poco lo que vimos en la parasha anterior. En este caso, cuando Moshe le dice a los 12
meraglim, espías o exploradores que verifiquen, que analicen, que observen si dentro de la tierra hay árbol. Como sabemos, se refiere a Iyov, conocido más como Job. Su nombre hebreo es Iyov. Moshe, como estamos diciendo, con el alto nivel de conciencia que tiene, él conoce muy bien quién es Iyov. Sabe que Iyov es un tzadik, un gran tzadik. Y a esta altura, Moshe, pues lo que quiere es que los 12 indaguen, verifiquen si Iyov, que es el árbol, porque el tzadik es comparado a un árbol. Moshe lo que quiere es que los 12 verifiquen si Iyov aún está vivo o no, si reside, si mora dentro de los cananeos. Porque si Iyov vive aún en medio de los cananeos, Moshe sabe que no es el tiempo de conquistar la tierra prometida, por cuanto Iyov, con su campo energético, cubre como un árbol, ampara como un árbol y da sombra espiritual como un árbol a todos los cananeos. De esto es donde aprendemos nosotros la gran influencia de los tzadikim. Una tremenda influencia espiritual en el mundo no físico. Decíamos en la parashá anterior, en la parashá Behaloteja, que los tzadikim ejercen una tremenda influencia espiritual positiva sobre ciudades, sobre pueblos, sobre naciones enteras. Por eso veíamos que cuando Moshe designó 70 ancianos para Israel, el primer Sanedrín que fue conformado en el desierto, vimos que de acuerdo al Zohar HaKadosh, al ser 70 los ancianos designados por Moshe, es porque cada uno de ellos tenía la misión de enviar luz a una de las 70 naciones de la tierra. Siendo entonces 70 tzadikim, cada uno era responsable de enviar luz a cada una de las 70 naciones de la tierra. Así que la influencia de un tzadik en el mundo espiritual es tan poderosa, y lo hemos aclarado, y para más incomprensible a la mente natural, el tzadik ni siquiera hace ruido espiritual a veces dentro de la ciudad donde mora. Ni es conocido. A veces no es ni conocido. El Zohar HaKadosh nos va a decir algo. Voy a moverme un poquito. Todos hemos leído o escuchado la historia que ocurrió antes de la creación de este mundo, la historia de cómo cuando Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea él, se propuso crear al mundo, sabemos que cada una de las 22 letras hebreas
que son 22 recipientes de energías, que son 22 almas, literalmente son 22 almas, seres vivientes, cada una de ellas vino delante de Akadosh Baruj Hu para pedirle que su letra o su alma o su energía fuera con la que se encabezara la creación del mundo y por ende la Torá. Y también sabemos que vinieron en el orden inverso. El orden correcto es de la letra 1 a la 22, Ale, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zayin, He, Tet, Yud, etc. Pero de acuerdo al Zohar HaKadosh, las letras hebreas se presentaron ante Akadosh Baruj Hu en el orden invertido, de la Tav a la Aleph, de la número 22 a la 1. Y cada una de ellas vino delante del Creador, bendito sea Él, para pedirle que fuera ella con la que comenzara la creación del mundo. Eso lo hemos hablado, solo que en el contexto de la parashá de hoy, quiero que nos remontemos a la letra Tzadi. La Tzadi, en otras enseñanzas, la hemos visto en otro contexto de enseñanza. Hoy la vamos a ver en este contexto de la influencia que tiene un tzadik sobre su comunidad, sobre naciones enteras. Y lo más tremendo es que los tzadikim no son conocidos. No andan haciendo, como me decía alguien durante la semana, no andan haciendo campañas por aquí, no tienen programas por aquí, no están al aire en las redes, no son conocidos. Pero la influencia espiritual que tienen ellos es la de un árbol y brindan cobijo, brindan protección, brindan sombra espiritual a naciones enteras y esas naciones ni siquiera les conocen. Uno creería que el tzadik es alguien que está en la palestra, está en todos los medios, está en todas las redes, está en todos los programas, dando entrevistas, está desarrollando por aquí Torah. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Pero de acuerdo al Zohar HaKadosh, los tzadikim ni siquiera son conocidos en el mundo. Y el secreto está en la tzadi. Dice el Zohar, hablando de cómo las 22 letras, una por una, se presentan ante Akadosh Baruj Hu. Dice, ingresó la letra tzadi y dijo ante el Creador, amo del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque yo pongo mi sello sobre los justos, sobre los tzadikim. El sello es este código. Con esta letra hebrea, con esta energía, con este código, se escribe la palabra tzadik o tzadikim. Ingresó la letra tzadi y dijo ante el Creador, amo del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque yo pongo mis sellos sobre los tzadikim, en referencia a Yosef y a Binyamin. Y le dice el argumento de la tzadik, y tú mismo que eres llamado tzadik, justo, a través de mí estás señalado, tal como está escrito. El Eterno es justo, y lo justo ama. Y le dice la tzadi al Eterno, es adecuado crear el mundo a través de mí. Buenos argumentos, por supuesto.
Akadosh Baruj Hu le dijo, Tzadi, eres tzadik, eres justa, mas debes permanecer oculta. Y no debes revelarte tanto. Oiga, aquí es donde va la decodificación de este misterio, del por qué los tzadikim no son conocidos en el mundo. Akadosh Baruj Hu le dijo, Tzadi, eres tzadik, eres justa, mas debes permanecer oculta y no debes revelarte tanto para no proporcionar un argumento contra el mundo, ya que el hombre entonces notaría su carencia e imperfección y tendería a pecar. Y le dice a Kadosh Baruj Hu a la Tzadi, además eres la letra relacionada al hombre justo. Y existen 36 justos, y está entre comillas, ocultos, que mantienen al mundo. Eres la letra relacionada con el hombre justo, tzadik. Y existen 36 justos ocultos, escondidos, desconocidos, que mantienen el mundo. ¿Quiénes son estos tzadikim entonces? Están ocultos, escondidos. De hecho, el Zohar en diferentes lugares nos hace ver que en cada generación, en algunos momentos nos dice que hay 30 tzadikim. En otros lugares nos dice que en cada generación hay 36 tzadikim. Y son los que sostienen al mundo. Si nosotros comenzamos a buscar hoy con lupa, ¿quiénes eran los 30 de esta generación? O los 36 de esta generación, ¿sabe qué? No hallaremos a ninguno. No encontraremos ninguno. Peor como nosotros evaluamos. Es que ellos están escondidos, ocultos. O sea, no es que están físicamente escondidos, sino que no son conocidos. Pero su influencia en el mundo espiritual se deja sentir al punto que ellos sostienen al mundo en cada generación. Así que Akadosh Baruj Hu le dijo a la Tzadi, eres una letra relacionada con el hombre justo, con el tzadik, y existen 36 justos ocultos que mantienen el mundo. Ese es el temor de Moshe. Vean si hay árbol, vean si está yo vivo todavía. Ellos tienen una influencia energética, wow. Un alcance de su influencia energética que traspasa su área física de su casa. Su influencia energética trasciende su colonia, sus comunidades, sus ciudades, sus pueblos, sus naciones. Wow. Dice entonces el 13:20, le dice Moshe a los 12, y vean cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles, o sea, si hay árbol o no, en referencia a Job, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Los sabios nos dicen, al igual que el árbol echa su sombra protectora sobre lo que lo rodea,
El tzadik debe forzarse para que su influencia se sienta por toda la ciudad. Al igual que el árbol echa su sombra protectora sobre lo que lo rodea, la persona justa o el tzadik debe forzarse para que su influencia se sienta por toda la ciudad. Decíamos en la parashá anterior, Behaloteja, y aquí podemos corroborarlo, no se trata de erudición, no se trata de cuánto conocimiento de Torah poseamos. No se trata esto de cuán profundos misterios de Torah conozcamos. Esto se trata de cuánta luz divina hay en nuestro interior, de cuánta energía espiritual poseemos, de tal manera que nuestro campo energético potencia naciones. Siempre, y esto me llama mucho la atención acerca de lo que es un tzadik en medio de la gente. Y vuelvo, no necesariamente es alguien que los reflectores, las cámaras están sobre él. Siempre me acuerdo el Rab Shaul. Rab Shaul, en un momento dado, él iba encadenado, prisionero, para Roma, e iba en un barco que se vio en una tormenta de aquella brava de alta mar, donde la nave y que toda la gente tiraba las cosas del barco, tirándolas porque sabían que ya no había esperanza de sobrevivir. No obstante, el Rab Shaul le dijo a toda la gente: no temáis, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Eterno a quien yo sirvo. Y me ha dicho: no temas, Shaul, porque el Eterno te ha concedido la vida de todos los que están contigo. Y eran en total 276 personas. ¿Por qué causa sobrevivieron las 276 personas? Por causa de el Rab Shaul, el tzadik. No temas, Shaul, el Eterno te ha concedido la vida de todos los que viajan o navegan contigo. Esa es la influencia de un tzadik. Bueno, esto nos lleva a un aparente problema con nuestra parashá. Moshe sabe lo que harán los 10. Moshe protegió a Yehoshua, a Osea, cambiándole el nombre por Yehoshua. Lo protegió, lo potenció, lo energizó en contra del consejo negativo de los 10. Pero ¿y Caleb ben Jefuné? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido Caleb, si estuvieran los zapatos de Caleb ben Jefuné? Seguramente hubiéramos dicho: pues ni por qué Moshe bendice a Osea y por qué a mí no. Porque a Yehoshua sí, a mí no. Pero como dijimos al principio, estos hombres son tzadikim, son almas justas. Y Caleb en ningún momento va a ver que hay favoritismo en Moshe, que hay preferencia en Moshe para su
alumno y que a él que también es alumno, Caleb, no le imparte ninguna brajá. Dice el 22. Y subieron al Negev. ¿Quiénes subieron? Véame, los 12. Y vino hasta Hebrón. En hebreo dice y vinieron. Pero en hebreo dice y vino. Hasta Hebrón. Vuelvo. El versículo comienza. Y subieron al Negev. ¿Quiénes? Los 12. Y vino, dice en hebreo. Y vino hasta Hebrón. La pregunta es ¿quién? Y la respuesta es que el que vino a Hebrón es Caleb. ¿Y a qué vino a Hebrón? Vino a las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob. Vino a conectar con la energía de Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, y escúcheme esto, y de hecho acá tenemos un buen shiur para todos. Si estuviéramos en los zapatos de Caleb, ya lo dije, seguramente, bueno, en nuestro bajo nivel de conciencia hubiéramos dicho, ¿y por qué a Yehoshua lo bendijo y por qué a mí no? Pero Caleb, siendo un tzadik, de seguro ha de haber dicho, por alguna razón, Moshe, nuestro Roe, le impartió una bendición especial a Yehoshua. Por alguna razón, no me la impartió a mí. Pero ahora viene Caleb y básicamente se dice a sí mismo, si a Yehoshua ya lo potenció y a mí no me ha impartido ninguna brajá, yo debo de abrir mi propio camino de bendición con el Eterno. Yo debo de abrir mi propio camino de bendición con el Eterno. A la verdad, en la Torah nosotros vemos a mucha gente, al igual que Caleb, nadie les potenció. Nadie les energizó. Pero ellos, de una forma muy particular, se elevaron espiritualmente, básicamente diciendo, pues yo no tengo quien me potencie, pero yo abriré mi propio camino de bendición con el Eterno. Tenemos el caso de Abraham. Abraham no hubo ningún rabino, roe, moré que lo potenciara antes de que viniera Shem a su vida. Estoy hablando de en su niñez. Pero él abrió su propio camino de bendición con el Eterno. Es igual como ocurrió con las matriarcas. Sara. Ribca. ¿Quién es Ribca? Ribca. ¿Y qué potenciamiento espiritual bueno le dio su padre Betuel y su hermano Labán? Ninguno. Pero Ribca abrió su propio camino de bendición con el Eterno. Es lo mismo que hicieron las otras matriarcas, Rachel y Lea, hija de Labán. ¿Y qué potenciamiento espiritual le dio su padre Labán si era un brujo? Pero al igual que Caleb, Rachel y Lea abrieron su propio camino de bendición ante el Eterno, con el Eterno y por el Eterno.
Esta misma verdad la vemos en los Nevi'im, acerca del hijo que ve los pecados de su padre. Su padre es un rasha, es un malvado que no camina en la Torá, pero ese hijo viendo los pecados de su padre dice, no, yo no quiero esa vida de mi papá, de mi mamá. No, yo no quiero ser como es él, como es ella. Yo quiero tomar otro camino. Entonces, ese personaje que ve los pecados de su padre y se aparta de ellos y no los hace, abre su propio camino para la bendición del Eterno en su vida, sin que haya alguien alrededor o cercano a él que le esté potenciando, sino que una forma muy personal comienza el camino de la elevación espiritual y por supuesto que al comenzarla los cielos le ayudan. Es lo que hizo Caleb y muchos más. Es lo que hizo Caleb y muchos más. A Yehoshua los bendijo, a mí no. Bueno, yo abro mi propio camino para la bendición del Eterno en mi vida. Caleb realmente es un ejemplo a seguir. Hace un momento atrás hablábamos de que Hashem te guarde de ellos, del camino de los pecadores. El Zohar alaba a Caleb ben Jefuné. Dice el Zohar, Rabí Yehudá y Rabí Hiyá estaban una vez caminando juntos. Y Rabí Hiyá dijo, cuando marchan juntos miembros de la compañía, o sea, la compañía son los cabalistas, los místicos del Zohar, los estudiantes de la doctrina esotérica de la Torá, los decodificadores de los secretos del cielo. Rabí Yehudá y Rabí Hiyá estaban una vez caminando juntos. Rabí Hiyá dijo, cuando marchan juntos miembros de la compañía, ellos deben ser de un mismo corazón y una misma mente. Y si por casualidad aparecen entre ellos pecadores o personas que no tienen lugar en el palacio del rey, o bien que se encuentren en su compañía, deben separarse de ellos. Han de tomar el ejemplo de Caleb. Cuando marchan juntos miembros de la compañía, ellos deben ser de un mismo corazón y una misma mente. Si por casualidad aparecen entre ellos reshaim, malvados, pecadores, o personas que no tienen lugar en el palacio del rey, o bien que se encuentren en su compañía, o sea, dentro de nosotros, deben separarse de ellos. Han de tomar el ejemplo de Caleb. ¿En qué sentido? Versículo 20, ya casi cerramos. Versículo 22. Y subieron al Negev. ¿Quiénes? Los 12. Y vino hasta Hebrón. ¿Quién? Caleb. ¿Qué es lo que hizo Caleb? De acuerdo al Zohar, se apartó, se separó, se distanció, se alejó de la influencia negativa de otros. Se apartó de la compañía incorrecta. ¿Por qué es que a nosotros nos va mal a veces? Bueno, estamos viendo con qué tipo de personas nos relacionamos que no son ninguna influencia buena para nosotros y no seguimos el ejemplo de Caleb. No nos apartamos de ellos. Y al final, el que anda entre la miel, algo se le pega. Al final, el que con lobos anda, a aullar aprende. Caleb se apartó de ellos. Y con esto nos quedamos con la clase de hoy de la Parashá Shlach Lecha.
Baruch Hashem. Vamos a continuar entonces cada mishpachá, cada familia, nuestros talmidim, vamos a continuar ya con el Kiddush en nuestras mesas de Shabbat, con todas las ceremonias, los cánticos y toda la boda sagrada que hacemos en nuestras mesas de Shabbat. A disfrutar de esa atmósfera de Kedushá, de Shalom, a conectar con los mundos de arriba mediante el Kiddush, a conectar con la energía de la Malka, la reina Shabbat, incluso con la primera de las 4 comidas en honor del Yom Shabbat. Así que pásela bien, disfrute. Bezrat Hashem, continuaremos mañana a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Que tengan todos un buen Shabbat. Shabbat Shalom.